serie y en paralelo. Pero ahorita lo que quiero simplemente es mostrarles estas ecuaciones, y para hacer problemas es de los temas que yo les proponía que hagamos la segunda semana de junio. Por ejemplo, la ley de Ohm, decimos, es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Mayor es la corriente, más se calienta el material y más se opone a que la corriente pase a través de él. ¿Sí? Es esta relación. Entonces aparecen dos tipos de circuitos, los que llamamos circuitos en serie, como los foquitos de Navidad, y los circuitos en paralelo. Cuando los circuitos son en serie, como estos, están conectados a una pila. Esta pila puede ser una batería de un auto o una pila de estas que se pueden comprar en alguna tienda, ¿no? La pila del celular, una pila. La notación la notación cuando se dibujan los circuitos se pone una barra más larga y la otra más pequeña. Esa es mi batería. La barrita más larga tiene la polaridad positiva y la más corta la polaridad negativa. Entonces, escrito así, se va a establecer una corriente que va en la dirección, en esta dirección, sentido horario. El primer foco tiene la resistencia 1, el segundo foco la resistencia 2. Entonces, este diagrama, la manera de escribirlo es poner la resistencia, el símbolo de la resistencia son unos piquitos así, como unos dientecitos. Eso me representa resistencia. Y el símbolo de batería es una patita es más larga que la otra, este es el símbolo de la batería. Algo pasó. La batería. Entonces tendríamos la resistencia 1, la resistencia 2 y el voltaje. Entonces observen que el voltaje que tiene la pila se distribuye en la resistencia 1 y en la resistencia 2. ¿Ya entró? Entonces, el voltaje es la suma de los voltajes. En lugar de el voltaje es el voltaje 1 más el voltaje 2. En lugar de escribir el voltaje 1, vamos a escribir la ley de Ohm, corriente por resistencia. Corriente 1 por resistencia 1 más el voltaje 2 sería corriente 2 por resistencia 2. Pero vean que es un solo alambre, la corriente es la misma. Entonces, la corriente en la resistencia 1 es la misma que la corriente en la resistencia 2. Entonces, le ponemos simplemente I. Y la factorizo. La factorizamos porque es un solo alambre, digamos, ¿no? Ese alambre tiene un cierto espesor, tiene ciertas características, pero es la misma corriente la que está inyectándose porque no estoy cambiando la batería, no estoy cambiando el voltaje. Entonces, yo fijo el voltaje y eso me fija la corriente que va a fluir. Entonces, del lado izquierdo, la corriente vale lo mismo que del lado derecho. Las cancelo y lo que me da es que la resistencia es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Si los circuitos están en serie, la resistencia es la suma de las resistencias. ¿Sí? Ahora vemos el otro caso. El otro caso se llama cuando los circuitos están en paralelo. Paralelo significa que conecto la batería, como en este dibujo, conecto la batería y esta sería la salida positiva y la salida negativa.
tengo el primer foco, las terminales de este foco están a la misma diferencia de potencial a la cual están estas dos puntas de la batería. Y esta diferencia de potencial en los extremos de este foco vale lo mismo que en el foco 1 y en el foco 2, y es la misma diferencia de potencial que ingresa por la batería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso en paralelo, vemos que el voltaje en la resistencia 1 mide lo mismo que el voltaje en la resistencia 2 y mide lo mismo que el voltaje en la que emite la batería. La corriente no. Imagínense que este tubo tuviera agua, ¿no? Que este tubo tuviera agua. Entonces acá viene una corriente y en este punto la corriente se divide en dos tramos. Una que va hacia la derecha y uno que va para arriba. Entonces, este punto se llama nodo. La corriente que entra, en este caso sería la corriente 1, se va a dividir en dos tramos. La que va hacia el foco 2 y la que va hacia el foco 1. La corriente sería la corriente que va al foco 2 más la corriente que va al foco 1. Entonces, en los nodos, la corriente siempre se divide. Acá viene la corriente, esta sería la corriente que va al foco 2, acá le podemos llamar I2, y la que va al foco 1 le podemos llamar I1. Esta corriente entra al foco, sale, y al llegar otra vez a este nodo, se divide en dos tramos. Uno que va hacia abajo y esta corriente que venía hacia la derecha. Entonces, en este nodo, la corriente que llega que fluye por este alambre es la corriente 1 y que se junta con la corriente 2, me debe dar la corriente total que va a ingresar a la batería que cierra el circuito. ¿Sí lo ven? Entonces, en los nodos, las corrientes siempre se dividen. En el caso de circuitos en serie no tengo nodos, pero en circuitos en paralelo sí. Entonces, lo que vemos es que en circuitos en paralelo el voltaje es el voltaje es el mismo en cada foco y la corriente se suma. Entonces, escribimos que la corriente es igual a la corriente 1 más la corriente 2. En lugar de escribir la corriente 1, pongo V1 sobre R1 más, en lugar de poner corriente 2, escribo voltaje 2 entre resistencia 2 de la ley de Ohm. Como los voltajes son los mismos, los puedo factorizar y los puedo cancelar. Y lo que me queda es que la resistencia, 1 sobre la resistencia es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y vean que cuando los resistencias están en serie, la resistencia es la suma de las resistencias, y cuando los circuitos están en paralelo, uno frente a otro, los focos están uno frente a otro en paralelo, la resistencia, el inverso de la resistencia es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Entonces voy a detener un segundito de la grabación para que la puedan anotar. Lo que yo les propongo es que después hagamos